En el 20º encuentro de Abrace de Montevideo, Olga Cárdenas, una de nuestras visitantes. ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Yo estoy muy bien, vengo de el archipiélago de Chiloé, eso queda en la Patagonia insular en el sur de Chile, y soy de la isla de Quinchao. Chiloé tiene más de 60 islas y yo pertenezco a una de esas islas. ¿Andan en bote, en barco, reman? ¿Cómo es Eh, ahí? claro, ¿Y en tenemos, invierno? ¿Cuándo se frío? tenemos, claro, ese es un tema de lo que estamos acostumbrados, digamos. Pero no se congela el mar ahí. No, no, porque no hay nieve ni nada, o sea, escarcha, pero hay más temporales, viento, lluvia, Es, que nieve o que claro. escarcha. Sí hace mucho frío. El archipiélago, como te decía, tiene 60 y más islas y a la vez se divide en 5 pequeños archipiélagos. Y hay solo 3 islas que tienen conexión o sea, no por tierra, por mar, pero con barcaza, que puedes llegar con auto, en bus, Ujú. y todas las otras islas tienes que ir a los puertos principales y de ahí tomar una lancha y llegar a donde vives. ¿Y en la isla, cuál es el medio de transporte más usual? Eh, Depende de la isla en la que habites. Hay 3 islas. Está la isla grande, en que la mayoría, el mayor medio de movilización es el auto, el microbús, como en las ciudades. Está mi isla, que se llama Quinchao, que también es así, y otra isla que se llama Lemoy, que son las 3 islas, digamos, en las que puedes tú andar en auto o en microbús, puedes llegar Si ahí no, a con el caballo. dedo. Pero en las islas menores, que son las islas del mar interior, además de ir en lancha hasta las islas, claro, puedes andar a caballo, con bueyes, en carreta, etcétera, o a pie. O a pie. Se camina mucho porque además son Claro, islas pequeñas. claro. Qué bárbaro. La mayoría de los habitantes ahí son de origen de pueblos originarios. Sí, la ¿O hay, y mayoría. blanco no hay? ¿Cómo? ¿Blanco europeo no hay? Somos mestizos, la mayoría. Ajá. Chiloé es un archipiélago que antes de la llegada de los mapuches era netamente un pueblo canoero, un pueblo de mar. El pueblo principal era el pueblo Xono y ellos tenían una cultura eh, solo de mar, digamos. Vivían de la pesca y de la recolección de mariscos. Eran mariscadores y pescadores. Ujú. Y en los temporales, bueno, se quedaban en las playas, a orillas, en el borde costero, y ahí eh, cocinaban sus mariscos, los secaban, los ahumaban y tenían, digamos, su alimento para ¿Cuánto el tiempo invierno. dura? Ahumado dura todo el invierno. Lo que tú quieras, claro, para todo el invierno. Y luego llega el pueblo mapuche, que allá se llama mapuche huilliche, porque mapuche es gente de la tierra, huilliche es gente del sur. Entonces la gente de la nación mapuche que va hacia el sur y por lo tanto se llama gente del sur. Y luego llegan los conquistadores españoles y entonces se arma toda esta mezcla y el sincretismo cultural es casi total, en todo, en la comida, en el lenguaje, en todo. Y nosotros somos el pueblo al que llamamos Chilote, el pueblo Chilote, porque el archipiélago en general se llama Chiloé, que ya está en versión castellanizada, porque se llamaba Cheyehue, que significa lugar de cheyes. Cheyes es una especie de gaviota, de gaviotín, que hay muchos, muchos cheyes, que son los gaviotines. Entonces de ahí el nombre Cheyehue, pero después con el tiempo derivó en Chilhue y más tarde en Chiloé. Por lo tanto nosotros somos el pueblo chilote que lleva todo esto y decimos los chilotes, somos de mar, de tierra y monte.
porque nos alimentamos de frutos del monte, de la tierra, porque tenemos toda la influencia mapuche y tenemos toda la influencia de los chonos y que es del mar. Nuestra alimentación y todo está en eso: pescado, marisco, papa, mucha papa, porque la base principal de nuestra alimentación es la papa. Claro, es lo que se planta. Claro. Y después vienen los berries del bosque y todo eso. ¿El convivio es pacífico entre las diferentes pedazos de la sociedad, ¿verdad? Como en el pasado. ¿Es todo pacífico ahora o todavía hay alguna diferencia? No, ahora no. Pero sí tuvimos un pasado Ya así fue bien cruento, complicado, como todos claro. los pueblos que han sido conquistados en todo el mundo. Pero nosotros tuvimos la doble violencia, porque tuvimos la conquista de los españoles, que como a todos los pueblos los conquistó con la espada y la cruz, ¿cierto? Y nosotros tuvimos las encomiendas, que era un sistema de esclavitud que duró mucho más tiempo que en todo Chile y que en toda América Latina. Ajá. Y hubieron represalias terribles contra los encomendados. Y luego también se abolió mucho más tarde las encomiendas, en este caso se llamaban encomiendas, que era la esclavitud. Se abolió mucho más tarde que en otros lugares, digamos, de América e incluso de Chile, porque Chiloé no pertenecía políticamente a Chile cuando estaba la corona, aún siendo Chile gobernado por la corona de España. Todo era en directa relación con el virreinato del Perú, y todas las cosas y todas las maderas y los telares y todo lo que se sacaba de nuestras islas iba directamente a un barco en Chacao, que era en aquel tiempo el puerto principal de Chiloé, directo a Lima. Claro. Y luego, luego viene la anexión a Chile, mucho más tarde de la independencia de Chile, la independencia en 1818, y Chiloé es anexado a Chile en 1826. En 1826 diríamos que por la última batalla que hubo de parte de los chilenos a las islas, pero se anexó definitivamente en el año 1828. Y desde ahí viene la segunda represalia hacia el pueblo chilote, porque vienen los chilenos y terminan con la lengua originaria. ¿No sobrevivió la lengua? No sobrevivió la lengua. Sobrevivió hasta el año 1830, que fue poco después de la anexión de Chiloé a Chile, y ahí ya no sobrevivió porque mataron a mucha gente. Persiguieron los chilenos a mucha de nuestra gente por un montón de cosas, y entre esas cosas por hablar en lengua indígena. La historia se repite, ¿no? De norte a sur. Claro. Entonces, y hoy sos una divulgadora de tu pueblo, de tu cultura, de tu arte. Recorres el mundo y estás aquí en Montevideo. ¿Cómo te han tratado Montevideo que allá de Uruguay? Bueno, es la tercera vez que estoy en Montevideo. Bien, me han tratado bien. A mí me gusta mucho. Mira, no soy de las grandes ciudades porque no me gusta ir a las ciudades, pero en el caso particular de Montevideo me gusta mucho porque es muy tranquilo, la gente es muy cálida, entonces como que no es tan grande. No me desagrada estar en Montevideo. Ahora mi trabajo, claro, todo mi trabajo radica en lo de las islas, todo el tema de la autonomía. Claro. ¿Qué hiciste aquí en el encuentro? Leí algunos, participé con algunos libros que leí poesía de algunos libros que tengo, que son de alguna investigación que he hecho acerca también del tema histórico de Chiloé. ¿Cuántos títulos publicados? He publicado 2, y otras cosas, artículos,
en antologías, en revistas. ¿Es fácil publicar viviendo en el sur de Chile? No, es muy difícil. Yo creo que en todas Me partes lo del imaginaba. mundo es difícil Aquí en Montevideo no es publicar. fácil, imagínate allá en el Ninguna- sur de... ninguna parte es fácil No hay un publicar, editor en el Polo no, Sur. No. Y bueno, tampoco nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo como de toda la gente que escribe en Chiloé. La mayoría pertenecemos a movimientos sociales que estamos por la autonomía de Chiloé. Y la mayoría somos activistas de lo que es nuestra patria, que es Chiloé en realidad. Claro. Entonces discrepamos mucho con el Estado chileno y siempre estamos como peleando con ellos por un montón de cosas, pero estamos en eso. ¿Cuál es la perspectiva ahora con el gobierno de Piñera de nuevo? Mira, es que hay un tema. Hay un tema que es lo que es lo de los gobiernos, son los gobiernos, y el Estado es el Estado. Y en realidad quien realmente te aprieta el cuello es el Estado. Y en los cambios de gobierno No muda mucho no, la musculatura. porque estamos con la misma constitución Claro. política y todo lo demás, entonces los cambios no esperamos grandes cosas o sea que Piñera va a ser peor que la Bachelet o que la Bachelet era una diosa, no, porque mientras tú no cambias un sistema no van a cambiar Nada va a cambiar. Entonces tuvimos la posibilidad de que la Bachelet en algún momento en la primera elección, que tenía un 70% de aprobación nacional, pudo haber hecho cambios y no los hizo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Seguro. Porque ella siguió con una política, con un sistema Igualito al anterior, no mudó nada. neoliberal, que es lo mismo a lo que postula Piñera. Entonces, Olga Cárdenas, gracias por tu tiempo, suerte, suceso en este 20º encuentro y esperamos encontrarte de nuevo por ahí. bueno, ojalá. Gracias. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. Carlos Barbarito presentando su último libro, Radiación de Fondo. Radiación de Fondo, contame sobre eso, Carlos. Cuando hice la presentación del libro, ayer, hablé de dónde había sacado el título. Me gusta leer mucho sobre astronomía y astrofísica y encontré la historia de los descubridores de la llamada radiación de fondo que confirmó el Big Bang, es decir, una especie de radiación fósil que se da en todos los lugares del universo de manera uniforme. Y los que lo descubrieron en realidad ya había sido predicho. O sea, había algunos que con lápiz y papel habían determinado que si hubo un Big Bang tenía que haber una radiación fósil que estaría en los límites del universo. Y dos físicos norteamericanos que estaban trabajando con unas antenas escucharon un ruido muy particular que era uniforme, un ruido uniforme, continuo y uniforme. Y al principio creyeron que se trataba de interferencia, hasta limpiaron porque podía haber excremento de palomas, una cosa muy particular, limpiaron totalmente y seguían dándose. Entonces se dieron cuenta de que esa radiación fósil que había sido predicha estaba, la descubrieron azarosamente, y eso lo llevó al premio Nobel, ¿no? Pero un premio Nobel del azar. Del azar, Claro, como porque- muchos grandes descubrimientos, Bueno, ¿no? la penicilina también fue fruto del azar. Fleming no la buscaba y la encontró de golpe. Watson hizo la pila cuando conoció la anguila eléctrica que vivía en América. Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que hay una mente dispuesta a interpretar lo que está sucediendo, porque para otro hubiera sido un simple anécdota, un simple Una ¿qué es mirada esto? diferente, Claro, ¿no? ¿qué es esto? Y bueno, y ayer en la presentación dije que en realidad esta radiación de fondo viene desde el exterior, viene una radiación fósil, y que en realidad esta radiación de fondo mía viene del interior, y que yo la trato de
como si fuera una antena también de pulir, de medir, imagínate la evidencia de eso que me llega, que es muchas veces misterioso. Decime, Carlos, ¿qué te produce la desaparición física de Stephen Hawking? Upa. Porque ya veo que sos del ramo. Sí, no, Debes tener alguna opinión. Sí, por supuesto. Un ídolo para mí, ya te digo. Extraordinario. Una de las grandes mentes de la historia de la ciencia. Y no solamente, con un gran sentido del humor. Y qué inteligente eso para es decir las cosas. Extraordinario que una persona que sufría una enfermedad devastadora, menos cerebralmente, él preguntó, ¿esta enfermedad me va a afectar el cerebro? No, entonces, Bien. Pero al principio, yo había leído una biografía, se desesperó. ¿Quién no? Me imagino. Y llegó, se volvió un adicto al alcohol. Tomaba muchísimo porque estaba desesperado, tenía que de alguna manera borrar hasta que se dio cuenta de que si no le afectaba el cerebro, en realidad podía seguir trabajando. Y él ayudó a desenvolver software de comunicación que con apenas un músculo, o sea, el legado de él es increíble, ¿no? Es increíble, además los médicos le dijeron que iba a tener una muerte cerebral y bueno, se ve que no la acertaron porque ¿cuánto vivió? 76 Mucho años, más ¿no? de lo que cualquiera esperaría. Sí. 5 años. Claro. Y él dejó instalado un debate, tenemos que discutir si existe Dios, fue una de las últimas cosas. Sí, no, además Terrible eso, tiene ¿no? una frase extraordinaria. Contame. Dice, vieron que Einstein decía que Dios no podía jugar con los dados Ah, del universo, sí, ¿no? sí, sí. Entonces dice Stephen Hawking, no solamente juega a los dados, Sino que que- juega en un lugar donde no los podemos ver. Ay, eso es fantástico, Eso es esa es. fantástico. Einstein lo había dicho por producto de la teoría de la incertidumbre, ¿no? Que todo es estadístico. Entonces dice, no puede ser, esto es un juego de dados. Entonces Hawking le dice, sí, es un juego de dados, y encima tira los dados donde no los podemos ver. Eso es extraordinario. Un gran jugador. Sí, extraordinario. Después tiene la famosa anécdota con Rip Torn, que es otro de los grandes físicos del siglo XX, en el que se jugaron una apuesta y el ganador de esa apuesta iba a recibir una suscripción a Penthouse durante un año. Ah. Rip Torn cuenta que Hawking lo suscribió y cada mes recibía la revista Penthouse, la edición inglesa, que es mucho más atrevida, decía Rip Torn, que la edición norteamericana. Imagino que sería. Bien, hablemos de Proyecto Futuro. ¿Qué viene por ahí, Carlos? Bueno, pensó. Siempre estoy, lo que pasa es que he editado mucho. ¿Cuántos textos, cuántos títulos Y publicados? más de 20. Más de 20. Y no solamente ¿Cuáles poesía, géneros? Poesía, nunca pude escribir narrativa. Cuando hago prosa poética sí, o poemas en prosa o como se llamen, pero nunca pude escribir ni un relato, jamás pude escribir un relato. Y veo con admiración que hay gente que escribe novelas. Yo soy muy envidioso digo también de los poesía, romancistas y los novelistas. Poesía y también hago trabajo sobre arte, ¿no? Tengo 2 libros editados sobre arte. Interesante. Uno sobre las vanguardias, que es un libro colectivo, y después un libro de conversaciones con uno de los grandes pintores argentinos del siglo XX, fue Roberto Eisenberg, que no pudo verlo publicado. Una pena. Si tuviese que escribir hoy ese libro sobre arte, con este nuevo mundo de la modernidad, de las tecnologías, de las redes sociales, ¿le agregaría muchas cosas a ese libro sobre ¿A ese arte? libro? No, porque son conversaciones, por lo tanto ya no puedo resucitar a Lo Eisenberg máximo, para que traer regrese otros. y poder seguir conversando. Está bien, ¿no? está Fue un bien. libro de conversación. Está bien. Carlos, te agradezco tu tiempo. Por favor. Suerte en este 20º encuentro de Abrace. Y Chao. gracias a vos.